Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Báez, matrícula 2019-0039. Soy del Paraíso del Sur, San José de Ocoa. Hoy les estaré hablando sobre los microorganismos en el suelo, que son pequeñas bacterias que se encuentran en la superficie de la Tierra y pueden ser observadas a través de un microscopio. También, el suelo es el sustrato más utilizado para la producción agrícola y además presenta unas características que se le hace especial, por las cuales es considerado el sustrato vivo y dinámico, con mayor biodiversidad, donde se desarrollan muchas formas de vida, como por ejemplo las plantas, modificando el ambiente para sostener el sistema productivo. Son millones los microorganismos que podemos encontrar en una pequeña muestra de suelo, aunque los microorganismos más abundantes son las bacterias, hongos y virus, asociados generalmente a enfermedades de los cultivos. Sin embargo, existe una unión entre plantas, suelo y organismos en conjunto con factores bióticos y abióticos que modulan el sistema productivo y en donde con certeza son más las bacterias, hongos y virus benéficos que los patógenos. El suelo presenta diversos microorganismos. Estos son unos de los más importantes, pero también hay más. Las bacterias se consideran el grupo más diverso de microorganismos en el suelo y pueden ser beneficiosos a fitopatógenos. La familia de los actinomicetos se encuentran dentro de este grupo. Hongos pueden ser más de la vida libre o estar unidos con las raíces de las plantas, como el caso de las micorrizas. Pertenecen a este grupo de levaduras y pueden haber hongos beneficiosos, así como los fitopatógenos. La importancia de este grupo radica en que muchos de ellos desempeñan un rol importante en este proceso de descomposición de la materia orgánica. Los protozoarios son aquellos organismos que requieren de oxígeno para vivir, por lo que están presentes cerca de cada superficie del suelo. Su alimentación consiste en algas y bacterias del propio suelo. Microalgas, al igual que los anteriores, se encuentran presentes cerca de la superficie del suelo y constituyen una fuente de alimento para protozoarios, hongos, lombrices de tierra y neomátodos. Las funciones de los microorganismos en el suelo. Son muchas de las funciones que desempeñan los organismos presentes en el suelo, ya que además se relacionan de manera dinámica las raíces de los cultivos en la rizósfera. Se debe destacar el importante papel que juega el mantenimiento de la calidad, la salud y fertilidad de nuestros cultivos, ya que están directamente relacionados con la disponibilidad y movilidad de nutrientes en el sustrato del suelo. Proporcionan estructura, aportan en el control de organismos patógenos, contribuyen a degradar contaminantes orgánicos y favorecen la huella de campo en el suelo. En cuanto a su importancia en la agricultura, desempeñan un papel especial en numerosos procesos edáficos, como por ejemplo la descomposición y mineralización de la materia orgánica y disponibilidad de nutrientes para los cultivos, que condicionan las características de un suelo y su productividad. También contribuyen a almacenamientos de fertilidad química, física y biológica del suelo, transformando determinados
nutrientes inorgánicos que no pueden ser absorbidos por la planta. Asimismo, en condiciones de bajos niveles de nutrientes o materia orgánica o en presencia de altas concentraciones de iones metálicos o contaminantes orgánicos, agroquímicos o hidrocarburos, los microorganismos del suelo, aunque de manera lenta, son capaces de adaptarse mediante diferentes mecanismos y participar así en algunos procesos que se mencionan a continuación. Recuperación y rehabilitación de suelos, reducción de residuos peligrosos, control de plagas y enfermedades, efecto de aireación, porosidad, capacidad de retención de humedad y reducción de lixiviados de nutrientes, formación y protección de raíces. Entonces, esta fue mi exposición. Ahora mi compañero le seguirá explicando sobre las bacterias que se encuentran en el suelo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Miguel Gutiérrez Santana, soy estudiante de agronomía, matrícula 2019-0158, y en el día de hoy les estaré exponiendo sobre los microorganismos del suelo, en especial sobre la microflora del suelo, microorganismos que transforman el fósforo y microorganismos nitrofijadores simbióticos. A continuación les estaré hablando sobre la microflora. La microflora del suelo está compuesta por bacterias, anticinamiento, hongo, algas, virus y protozoarios. Entre las funciones más importantes que cumplen asociadamente a los procesos de transformación están el suministro directo de nutrientes, fijación de nitrógeno, transformación de compuestos orgánicos que la planta no pueden tomar a forma inorgánica que sí pueden ser asimiladas a mineralización. Ejemplo, proteína, aminoácidos y nitratos. Solubilización de compuestos inorgánicos para facilitar la absorción por las plantas. Ejemplo, fosfato tricálcico o fosfato monocálcico. Cambios químicos en compuestos inorgánicos debido a procesos de oxidación y reducción. Ejemplo, oxidación de azufre mineral a sulfato. Oxidación de nitrógeno amoniacal a nitrato. Aumento de desarrollo radicular en las plantas que mejora la asimilación de nutrientes, la capacidad de campo y el desarrollo. Reacciones antagónicas, parasitismos y control de fitopatógenos, mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. Microorganismos fijadores del nitrógeno simbiótico. Son la fuente primaria del suministro de nitrógeno a la planta. Son fijadores de nitrógeno atmosféricos. Algunas bacterias antinocimentos son las algas verdes azules, las cianofisias. Reducen el nitrógeno atmosférico al nitrógeno amoniacal y lo incorporan al suelo. Entre los géneros de las bacterias anaeróbicas nitrofijadoras están la Azotobacter, Azospirillum, entre otras. La mayor actividad de los nitrofijadores se alcanza con una humedad adecuada en el suelo y con una fuente de carbono accesible como el material vegetal en descomposición como pajas secas o subproductos de cosecha. Por esto siempre están acompañadas por bacterias celulíticas que necesitan alcoholes, azúcares o ácidos orgánicos que se los suministran otros microorganismos degradadores. El desarrollo de la nitrofijadora se estimula con las exudaciones que emite la planta cuando se encuentran bien nutridas. Las bacterias del género Azotobacter tienen movimiento y forma quites cuando se encuentran en condiciones difíciles. Puede fijar 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea, equivalente a 200 kilogramos de sulfato amónico. Se ha encontrado en suelos con un pH alcalino de 5.5, pero prefieren los suelos neutros. Las bacterias del género Azospirillum son móviles y crecen en suelos con un pH cercano a neutro. En gramíneas actúan muy bien. Lipoferum y brasilense no solo están en la superficie de las raíces, sino que las penetran e influyen en la nutrición de las plantas. Además, producen sustancias promotoras del crecimiento vegetal. Las algas realizan la fotosíntesis y fijan al suelo entre 25 y 50 kilogramos de nitrógeno
por hectárea en un año. También agregan sustancias carbonadas al suelo que estimulan el desarrollo de otros microorganismos. En cultivo de arroz se comportan muy bien por la humedad, iluminación y temperaturas adecuadas. Microorganismos nitrofijadores simbióticos. Los Rhizidium son bacterias noduladas que fijan simbióticamente el nitrógeno en algunas leguminosas. Los Actinomyces, Franquia y Actinomyces nodulan en planta por porte abusivo o albódeo. Los Rhizidium son móviles en estado joven y forman esporas cuando se encuentran en condiciones difíciles. Crecen entre 0 o 47 grados centígrados. El crecimiento óptimo es entre 20 y 30 grados centígrados. En el pH donde se desarrolla mejor está 4 y 5, de 4 a 5 a 7 y 5. Son arbóreos aunque toleran escasez de oxígeno por tiempo moderado. Hay una asociación entre los rizobacterias y la nitrofijadora simbióticas como el azotobacter que incrementan el suministro de nitrógeno a la planta. Además, los microorganismos degradadores de fósforo y calcio contribuyen a la fijación de nitrógeno al suministrarle estos elementos que son importantes para el desarrollo de los rhizobios y para que las plantas, al estar bien nutridas, le suministre exudaciones. Los microorganismos solubilizadores de la urea. Muchas pruebas de laboratorio también han evaluado la toxicidad del glifosato y las formulaciones a base de glifosato en artrópodos tales como las arañas, escarabajos y ácaros. En un estudio que se investigó el impacto del glifosato en 18 especies de insectos, se consideró que el glifosato fue inofensivo para la mayoría de las especies, levemente nocivo para especies moderadamente nocivo para algunas especies de escarabajo, entre otros. La biodiversidad puede describirse como la variabilidad evidente entre organismos vivos. Toda pérdida de biodiversidad es una amenaza para la existencia de especies individuales y pone en riesgo a los ecosistemas. El uso de glifosato contribuye a la conservación del suelo y a reducir la huella de carbono de la agricultura en los ecosistemas, facilitando las prácticas de siembra directa, permitiendo la siembra de cultivos de cobertura y enviando así a los suelos desnudos y favoreciendo el crecimiento de raíces durante toda la estación. Microorganismos que transforman el fósforo. La movilización de fósforo en la naturaleza lo hacen los microorganismos, ya que participan en la disolución y transforman en elementos hasta con visiones asimilares por las plantas y también en la fijación temporal. Cuando se incorporan al suelo residuos de cosecha, materiales orgánicos, estiércol, entre otros, se agregan una gran cantidad de compuestos organofosfatados. El fosfato orgánico es hidrolizado por la enzima fosfatasa que lo segregan los microorganismos y libera el fosfato para que sea asimilado por las plantas. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado nuestra exposición y sea de su agrado. Feliz tarde.